la virtualidad también los invito a que hagamos lo mismo, ¿sí? Allí está Sergio, está Jazmín, está Inmaculada, está Rubiela, varias personas conectadas, que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojos por un momento, ¿sí? Y simplemente vas a mirar hacia tu interior. No vas a pensar en nada más. Vas a mirar hacia tu interior. Y allí en tu interior tú mismo te vas a hablar. Y tú mismo te vas a preguntar. Vas a mencionar tu nombre y vas a preguntarte por qué has perdido tu esencia. ¿Por qué he perdido mi esencia? Y allí nos podemos sentar nuevamente y quizás para poder entender por qué perdimos la esencia, y hoy empiezo así tan rápido por una sencilla razón, porque es que el tiempo es corto, cuando uno se para aquí el tiempo se va volando, y de verdad que este tema tiene tanto de dónde cortar, pero tanto que no saben cómo tuve que hacer yo para recortarlo. Para poder entender cuál es la esencia que perdí, debemos entender primero qué es la esencia, ¿sí? Porque quizás yo me cuestiono al otro, pues si yo lo estoy haciendo, si yo estoy cuestionando es porque yo sé lo que el otro perdió, ¿sí? ¿Quién se atreve a decir qué es la esencia? Lo que nos caracteriza como persona, ok. Voy a leer textual. La esencia, y yo quiero que ustedes se graben ciertas palabras que les voy a decir, es aquello invariable y permanente, invariable y permanente, que constituye la naturaleza de las cosas. El término proviene del latín essentia, que a su vez deriva de un concepto griego. Se trata de una noción que hace referencia a lo característico y más importante de una cosa. Entonces es lo invariable, lo permanente, lo característico y lo más importante de una cosa. Eso es la esencia. Ahora quiero que cuando vamos entendiendo qué es la esencia, ¿sí?, tú vayas interiorizando la pregunta que te hiciste. ¿Por qué perdiste tu esencia? Y quizás allá donde tú estás, los que están allá en pantalla y los que están acá, se puedan estar preguntando, pero ¿y yo cuándo perdí mi esencia? En ese orden de ideas, la esencia es lo que hace que un ser o un objeto sea lo que es. ¿Me hice entender? La esencia es lo que hace que un ser o un objeto sea lo que es. ¿Vamos entendiendo cuál es la esencia que perdiste? ¿Todavía no nos la imaginamos? Ok. Hay un libro que se llama El Principito, ¿quién lo conoce? En ese libro el autor escribió una frase que dice: lo esencial es invisible a los ojos, y iba a decir a los ojos de Dios, no, lo esencial es invisible a los ojos. Es que se me vino algo ahí mismo en la cabeza y es que no le digo que es que este tema tiene muchísimo de dónde cortar. Lo esencial es invisible a los ojos, dijo el autor,
del Principito. Y dice, y con estas palabras hace referencia a aquello que verdaderamente constituye a un ser y no es su aspecto físico o su apariencia, sino que la esencia está dada más por el sentimiento. ¿Ya sabemos cuál es la esencia? ¿No se imaginan cuál fue la esencia que ustedes perdieron o que hemos perdido? Porque ¿saben algo? Yo siempre se los he dicho y yo sé que todo el que se ha parado aquí también lo ha dado a conocer. Cuando nosotros preparamos un tema, el Señor a nosotros nos trata de una forma particular, ¿sí? Pero no saben es que no sé describir lo que ocurrió en mi vida cuando yo entendí que yo había perdido la esencia. Y cuando entendí cuál era la esencia. Y lo que ocurrió en ese momento, cuando Dios me revela cuál es la esencia y yo por qué perdí la esencia. Y que nosotros muchas veces creemos que esa esencia no la hemos perdido. ¿Alguna vez nos hemos cuestionado el por qué no suceden las cosas? Algunas veces nos hemos cuestionado ¿por qué a mí esto? ¿O por qué yo pido algo y no llega? Y lo pido y no llega. Y lo vuelvo a pedir y no llega. Y yo persevero y persevero y persevero y no llega. ¿Se lo han preguntado? Yo sí. Muchas veces. ¿O se han preguntado ustedes por qué muchas veces nosotros, sabiendo que conocemos el Evangelio, que venimos a un ayuno, que hacemos vigilia, que oramos en la casa, que leemos la palabra, que nos congregamos, que conocemos, luchamos y luchamos y luchamos, pero seguimos pecando y pecando y pecando, y ese pecado sigue y sigue? ¿Ustedes no se han cuestionado eso? Yo también. Y yo me he preguntado, Señor, pero si yo te sigo, y eso nos ha llevado incluso a pensar que somos inmerecedores del amor de Dios, que somos pecadores. Incluso muchas veces nos ha llevado a ya no volver a la iglesia porque es que yo no cambio. ¿Conocen casos como esos? Yo sí. Pero ¿saben eso por qué pasa? Porque dejamos la esencia. Porque perdimos la esencia. En Mateo 24, del 10 al 12, dice, lo leo a favor de ustedes: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ah, sí, estamos en el fin de los tiempos, Pipe, sí. Yo sé que eso es lo que me van a decir. Sí, y eso se está viendo porque estamos en el fin de los tiempos, sí. Pero dice el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué se va a enfriar? Esa es tu esencia. Esa es nuestra esencia. El amor. Y entonces quizás tú allí me dirás, pero es que el amor de Dios, yo tengo el amor de Dios. No. Es que no se trata del amor de Dios. Se trata de tu esencia, de mi esencia.
Y esa esencia es la que hace que tú y yo estemos sujetos al amor de Dios. Que tú y yo nos podamos sujetar a ese amor incondicional que es Dios. Y entonces tú me vas a preguntar a mí, ¿y cuándo perdimos el amor? Cuando tú y yo no obramos en amor. Tú y yo fuimos creados por amor y con amor. Tú y yo fuimos creados por amor y con amor. Y lo que nos pide Dios es que nosotros amemos. Esa es nuestra esencia. Y creería yo que es el principal principio de sujeción a Dios, el amor. Y tú y yo hemos perdido el amor porque ¿cuántas veces nos hemos sentido que no servimos? Yo no me amo como Dios me hizo. Allí no hay amor. Y yo quiero que me acompañen al texto principal de esta noche, que es Primera de Juan 4, del verso 7 al 19. Yo les voy a pedir un favor, tanto a los que están allá en pantalla como a los que estamos aquí presentes, ¿sí? A que abramos nuestra mente y entendamos lo que vamos a leer de una forma diferente, porque muchas veces tú y yo hemos leído estos textos. Muchas veces, incluso hasta nos lo sabemos de memoria. Por eso les digo que cuando yo recibí esta palabra, de mis ojos brotaron lágrimas, cuando entendí que había perdido mi esencia. ¿Sí? Y empieza diciendo el verso 7. Amados. Solamente eso dice el verso 7. Amados. O sea, lo que está diciendo el apóstol Juan es que él ama a quienes les está dando esa palabra. ¿Sí? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén, Sheila. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Me perdí. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mire que nos está diciendo el apóstol es que nos amemos unos a otros. Y Él no nos está diciendo que nos amemos con el amor de Dios. Él nos está diciendo que nos amemos así como Dios nos amó. Verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros,
en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ojo al verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo no sé, iglesia, si usted ha captado el mensaje en esos versículos. Y lo único que está diciendo es que tú y yo nos debemos amar. Y que si en ti y en mí hay amor, tú y yo estamos unidos a Dios, porque Él permanece en nosotros con su amor incondicional. Ahora, ¿qué es lo contrario del amor? La palabra lo dice. El amor echa fuera el temor. El amor echa fuera todo temor. Cuando tú y yo hemos sentido temor, y ojo, porque este temor es diferente del temor a Dios. El temor a Dios es aquel temor que viene por amor. ¿Y en qué se puede diferenciar ese temor? El temor del que habla la palabra y el apóstol, de que ese amor echa fuera ese temor. ¿Quién de aquí no se ha sentido inseguro en algún momento? ¿Quién de aquí no se ha culpado de algo? ¿Quién de aquí no se ha sentido con miedo, frustrado, intimidado? Esos son sinónimos de temor. Cuando tú y yo sentimos inseguridad de dar un paso, eso es temor, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar allá. Cada vez que tú y yo sentimos temor, es porque estamos obrando en el temor y no en el amor. Porque muchas veces tú y yo hemos dejado de hacer cosas por temor. Muchas veces tú y yo no servimos en la iglesia. ¿Por qué? Porque es que soy pecador. Porque es que yo peco y peco y peco y peco. Eso es temor, porque me siento frustrado. Y yo peco y peco y peco por una sencilla razón. Tú y yo somos humanos, tú y yo somos de carne, tú y yo somos débiles. Pero si actuamos en el amor, somos capaces de vencer. ¿O tú crees que David no sintió temor? ¿O tú crees que Moisés no sintió temor cuando llegó allá y vio el mar ahí? Pues yo ahora está para dónde cojo. Ellos son iguales que tú y yo, son humanos, fueron humanos.
Y entonces tú y yo, ¿por qué dejamos que nos inunde el temor? Tú y yo, ¿por qué dejamos que los pensamientos lleguen a operar en nuestro corazón y en nuestra mente en contra del prójimo? Eso es temor. El otro comete errores igual que yo y yo lo debo amar como es. Y con mi amor y con mi ejemplo voy a demostrarle a él que puede cambiar, que puede ser diferente. Muchas veces tú y yo como padres queremos que nuestros hijos sean diferentes, pero ¿qué amor le estamos mostrando a nuestros hijos? ¿De qué forma le estamos mostrando ese amor? Ahorita tú cuestionabas al otro y le preguntabas por qué has perdido tu esencia. Dice Mateo, el amor de muchos se enfriará. Ese es el amor que se está enfriando. Y entre nosotros como iglesia también se está enfriando ese amor. Y ese amor es el que nos permite permanecer sujetos a Dios. Porque ese amor es el que a mí me lleva a obrar por amor. Ese amor es el que me lleva a mí a no pecar por amor. Y es ahí donde sale el temor de Dios. Por amor. Por el amor que yo siento. Y cuando de mí sale ese amor, cuando yo elijo amar, porque soy yo el que decido amar, como lo decía Juan en la primera carta que leíamos ahora, por ese amor que Dios nos dio, nosotros también debemos amar. Soy yo el que decido amar. Soy yo el que decido amarme yo mismo. ¿Cómo me trato yo? ¿Qué es lo primero que siento? ¿Qué es lo primero que pienso cuando yo me miro al espejo? Lo que tú te digas cuando te ves al espejo es lo que tú estás sintiendo por ti. ¿Estás sintiendo amor o no? Y eso mismo que tú estás reflejando en el espejo, que tú te estás diciendo, ese mismo amor es el que tú reflejas a los demás. Porque yo no puedo amar al otro si yo no me amo. Entonces este amor del que estamos hablando hoy es diferente al amor que cuando yo le digo a mi esposa, amor, te amo. O cuando yo le digo a mis hijos, hijo, te amo. Es diferente. ¿Sabes por qué? Porque la persona que está allá afuera, el sicario que está cometiendo un crimen, aquel que está haciendo lo indebido, también va y le dice a su pareja, te amo. Y no está obrando en amor contra el prójimo. Entonces es un amor diferente, es un amor profundo que se nace de lo más profundo de nuestro ser y decide dárselo al demás sin esperar nada a cambio. Amén. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Ay, Santo Padre bendito. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho o hemos recitado solamente esa parte del verso? ¿Cuántos de aquí han hecho las obras
que Jesús hizo? ¿Cuántos lo hemos hecho? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y yo voy a hacer un cuestionamiento que siempre nos hemos hecho. ¿Qué cosas son las que podemos pedir? ¿Y qué cosas nos va a dar? Todo lo que pidamos, Él lo hará. Pregunta: ¿todo lo que tú has pedido el Señor te lo ha dado? ¿Todo lo que tú has pedido el Señor te lo ha dado? A mí no. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Ojo, porque aquí Él no está diciendo, si te conviene el Señor te lo dará, yo te lo daré. No, Él está diciendo, todo lo que ustedes pidan, yo se los daré para que mi Padre sea glorificado. Él no está diciendo unas cosas sí y unas cosas no. Él está diciendo todo. ¿Y sabes por qué ese todo no se cumple en ti y en mí? Solamente porque tú y yo hemos perdido la esencia. Porque cuando tú y yo, iglesia, amamos de verdad, nosotros nos vamos a unir al amor incondicional de Dios, y ya lo vamos a ver en la palabra. Y cuando tu amor y mi amor se unen al amor de Dios, que es el amor incondicional, los sueños de Dios van a ser revelados a tu corazón. Y cuando tú estás operando en el amor, lo que tú pidas, Él lo hará. Solamente uno lo entendió. Es tremendo. Y saben que yo me cuestionaba solamente con una cosa. Yo le decía, tan tremendo. Porque yo veo a mis hijos y recuerdo las palabras de mi esposo y de mi suegra. ¿Usted por qué sabía que eran 3? 2 niños y una niña. Sencillo, porque fue lo que yo pedí. Y eso lo pedí desde el amor que yo sentí por conformar ese hogar. Y por eso el Señor lo dio, tal cual, con puntos y comas, tal cual. Porque si yo a ustedes les pudiera describir el día que hice la oración, cómo describí a mi esposa, tal cual. Entonces, ¿por qué se nos es tan difícil operar en el amor? ¿Por qué nuestras familias no están sujetas a Dios si tú y yo no nos podemos sujetar al amor de Dios? Dice Efesios 4, 31 y 32.
Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos, o sea, amorosos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Todo eso que le está diciendo el apóstol que dejemos es sinónimo de temor. ¿A qué le tienes temor tú? ¿Cuál es el temor que te está esclavizando? ¿Tienes sentimientos de inferioridad? ¿Te sientes inferior a los demás? ¿Sientes que creces o caminas y caminas y caminas y no avanzas? ¿Te sientes inseguro al momento de tomar decisiones? ¿Crees que los demás se burlan de ti? Has perdido tu esencia. No estás operando en el amor. No estás operando en el amor. Y tú y yo debemos recuperar esa esencia que Dios nos dejó. Y yo quiero leer algo por acá. Ay, gracias, Señor. Y dice Juan 17, 21, 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ojo que ahí Jesús está haciendo una oración, y está haciendo la oración no solamente por sus apóstoles, por sus discípulos, sino por nosotros, porque es los que vamos a conocerlo por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ojo a este verso. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Qué nos ha dado? ¿Y qué tanto porcentaje de la gloria? Completa. Jesús no le está diciendo al Padre, una partecita de la gloria que me diste, yo la compartí con ellos. No. Él está diciendo, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Ahora pregunto, ¿por qué perdiste tu esencia? ¿Por qué hemos dejado perder la esencia? ¿Por qué nos hemos dejado enfriar? ¿Por qué nos hemos dejado llevar por los placeres de la vida y hemos dejado que nuestro amor mengüe? Porque es que no basta con venir aquí. Porque es que no basta con que leamos y nos levantemos temprano y ayunemos, si en ti y en mí no hay un amor genuino.
un amor por el otro, un amor por mí. ¿Qué dijo Jesús de cuál era el mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Y si yo amo al otro, estoy amando a Dios. Y si yo amo al otro, no soy capaz de hacerle mal. No soy capaz de robarle. No soy capaz de atentarle. No soy capaz de envidiarle. No soy capaz de maltratarlo. No soy capaz de matarlo. Eso es lo que nos va a permitir estar sujetos a Dios. Amén. Y ahorita, antes de salir de la empresa, me encontraba un texto que me llamó mucho la atención y dice, Primera de Pedro 4, 7, 8, ese no lo van a ver allí porque apenas lo encontré ahora. Mas el fin de todas las cosas se acerca, lo que decía Mateo. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces allí donde tú estás, yo te voy a pedir que te coloques de pie. Y que allí donde tú estás puedas cerrar tus ojos. Y yo te voy a pedir que trates de realmente estar este momento y aprovechar este momento de intimidad. Vas a cerrar tus ojos, sin importar lo que pase a tu alrededor, sin importar que sepas que a tu lado está tu pareja, está tu hijo, está tu hija, no importa. Vas a cerrar tus ojos, porque hace un rato hacías lo mismo y te cuestionabas por qué habías perdido tu esencia. Y yo quiero que tomes tu mano derecha y la lleves a buscar tu corazón. Y ubícala de la forma en que tú puedas sentir cómo palpita tu corazón. Y simplemente siente en tu mano el palpitar de tu corazón. No pienses en nada más. No te concentres en nada más. Simplemente cierra tus ojos y siente en tu mano cómo palpita tu corazón, cómo se mueve. Porque ese corazón allí donde está hace mover y brincar tu mano por amor. Ese corazón un día empezó a latir por amor, porque Dios te amó primero. Y porque Dios quiso compartir contigo este mundo, la naturaleza. Quiso compartir contigo estos hermanos que hay a tu alrededor y los que están afuera. Contigo, por amor. Y que allí tú le puedas decir al Señor y reconocer y buscar dentro de ti. ¿Cuál es ese temor
que te aparta de ese amor? ¿Cuál es esa inseguridad? ¿Cuál es esa angustia? ¿Qué es aquello que te esclaviza al temor y no te permite estar sujeto al amor de Dios? Y dile a Dios que hoy tú, porque eres tú quien toma la decisión, eres tú quien toma la decisión hoy de romper esas cadenas de esa esclavitud a ese temor, a esa inseguridad, a esa frustración, a ese sentimiento de inferioridad, a ese sentimiento de que no sirves para nada, porque eso es temor que te aparta de amarte a ti mismo. Y dile a Dios que hoy decides amarte. Y que hoy decides amar a los demás. Que a partir de este momento tú decides ser amor. Para estar sujeto a ese amor incondicional.